Bienvenidos a un video más acerca del curso de ecuaciones lineales, continuando con la resolución de problemas con sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. En esta ocasión tenemos dos problemas a resolver. Problema número 3. La distancia entre Quito y Guayaquil es de 268 kilómetros. Un coche sale desde Quito hacia Guayaquil a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Al mismo tiempo sale otro coche de Guayaquil hacia Quito a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Suponiendo su velocidad constante, ¿cuál es el tiempo que tardan en encontrarse y la distancia que han recorrido hasta el momento del encuentro? Tenemos las dos ciudades, la ciudad de Guayaquil y también la ciudad de Quito. Entonces, en el apartado nos da una distancia que los separa estas dos ciudades, que vamos a denotarlo con la letra de mayúscula. Distancia total es igual a 268 kilómetros. Ahora, dice que un coche sale desde Quito hacia Guayaquil, en este caso este coche de acá, con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Vamos a colocar a este coche como el coche número 1 y vamos a colocar velocidad 1 de 100 kilómetros sobre hora. Y también al mismo tiempo nos manifiesta que sale otro coche desde Guayaquil hacia Quito con una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Entonces acá tenemos el otro coche que vamos a colocar como coche 2 con una velocidad 2 de 80 kilómetros sobre. Una vez que ya tenemos eso, lo que nos pide es que si estos coches viajan en la misma dirección y en sentido contrario, habrá un instante que estos coches se van a chocar. Vamos a colocar por esta parte de acá. Una vez que ya tenemos el gráfico, suponiendo que estos coches se encuentran en este punto, he colocado por conveniencia que el coche número 1, como recorre con una velocidad mayor, va a recorrer una distancia mayor. Entonces vamos a expresar en función de una sola variable. En este caso vamos a colocar como esta distancia que recorrió el coche 1 con la velocidad 1. Vamos a colocar que recorrió una distancia X, que no sabemos. Y mientras tanto que el otro coche vamos a colocar en esa misma función de la variable. Es decir, que esta distancia que recorrió este coche va a ser la distancia total menos la de X. Y el tiempo, como los dos salieron al mismo tiempo, el tiempo que se hicieron hasta el momento del choque va a ser el mismo. Entonces, si nos planteamos este sistema de ecuaciones, ecuación 1, nos planteamos de la siguiente manera, que la velocidad es igual a la distancia. Vamos a colocar velocidad 1, distancia sobre el tiempo. El tiempo es igual para los dos. Y de la misma manera para la ecuación 2, que la velocidad 2 va a ser igual a la distancia recorrida, distancia 2 sobre el tiempo. Entonces, la variable tiempo le colocamos en función de una sola variable. Ahora, una vez que ya tenemos esto planteado, vamos a reemplazar la velocidad 1 es igual a la distancia 1. En este caso,
vamos a colocar distancia 2 porque estamos a este lado con la velocidad 2, distancia 2, y al otro lado la velocidad 1 y distancia 1. Velocidad 1, distancia 1. Una vez que tenemos eso, colocamos velocidad 1, distancia 2, y esta distancia 2 está en función de esta variable que es d menos x, todo esto sobre el tiempo. Y de la misma forma para la otra, la 2, distancia 2. Entonces ya tenemos distancia menos x sobre el tiempo para la velocidad 2. Y para la velocidad 1 va a ser igual la distancia que recorrió este coche, que es x sobre el tiempo. Una vez que ya tenemos eso, podemos despejar en función de una sola variable para luego igualar. En este caso vamos a despejar en función de la variable x. Entonces distancia total menos x va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo. Despejando tenemos que x menos x es igual a velocidad 2 por el tiempo menos la distancia total. X es igual, cambiamos de signo, distancia menos velocidad 2 por el tiempo. Y ya tenemos despejado en función de x. De la misma forma para la otra, x es igual la velocidad 1 por el tiempo. Ahora, una vez que ya tenemos estas ecuaciones, como se puede observar en este apartado, tenemos dos ecuaciones despejado en función de una sola variable. Podemos igualar, ya que x con x son iguales, entonces igualamos en este apartado x. Tenemos distancia menos velocidad 2 por el tiempo, que es igual a velocidad 1 por el tiempo. Podemos pasar a un solo lado estas velocidades. En este caso, distancia es igual a velocidad 1 por el tiempo más velocidad 2 por el tiempo. Despejamos el tiempo en este apartado. El tiempo es igual a la distancia sobre velocidad 1 más velocidad 2. Y ya tenemos nuestra ecuación para determinar el tiempo. De esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente representar cada valor en nuestras incógnitas que tenemos. Colocamos por acá número 1 y anotamos. Tiempo es igual a distancia total sobre velocidad 1 más velocidad 2. Tiempo es igual a la distancia. La distancia total tenemos que es de 268 kilómetros. 268 kilómetros. Todo esto sobre la suma de sus velocidades, es decir, de 100, que teníamos 100 kilómetros sobre hora más 80 kilómetros hora. Tiempo es igual a 268 kilómetros. Todo esto sobre la sumatoria. Si podemos ver, tenemos la misma variable, podemos sumar 180 kilómetros sobre hora, lo cual eliminaríamos kilómetros con kilómetros y podemos dividir 268 para 180. El tiempo es igual en fracción 67,45, quedándonos en horas, que equivale aproximadamente en decimales 1,48. 1,48 horas. Aproximadamente casi 2 horas para el apartado 1. Ahora para el apartado 2
que nos pide determinar lo que es cada una de las distancias que recorrió. Vamos a determinar la distancia 1, que va a ser igual a velocidad 1 por el tiempo 1, por el tiempo. Velocidad 1 por el tiempo, distancia 1 es igual a la velocidad 1. Tenemos que la velocidad 1 es de 100 kilómetros. 100 kilómetros sobre hora. Todo esto multiplicado por el tiempo de 67 sobre 40, sobre 48 sobre 45. Apartamos por el número. 7 sobre 45. Sobre 45 horas. Distancia 1 es igual, acá podemos simplificar horas con horas y lo que nos va a quedar es kilómetros. Multiplicamos esto por 100 y nos da como resultado 148,88 kilómetros. Y finalmente vamos a encontrar es la distancia número 3, la distancia 2, velocidad 2 por el tiempo. Distancia 2, la velocidad 2 es de 80 kilómetros sobre hora multiplicado por todo esto, el tiempo de 7,45 horas. Y esta distancia 2 va a ser igual de 119,11. 119,11 kilómetros. Como se puede observar, como el coche número 1, que iba con la velocidad 1, llevaba más velocidad, por lo tanto recorre más distancia, y el otro recorre menos distancia. Se puede comprobar esta distancia total de la siguiente manera. Por lo tanto, distancia total va a ser igual a distancia 1 más distancia 2, que tiene que darnos como resultado 268 kilómetros. Distancia total es igual a 148,88 kilómetros más 119,11 kilómetros. Sumamos y nos da como resultado 167,99, que prácticamente por los decimales se aproxima a 268. Entonces de esta manera obtenemos el resultado y damos respuesta a las incógnitas del problema. Tenemos el problema número 4, el cual nos manifiesta que la suma de dos números, vamos a colocar ecuación 1 y ecuación 2, y planteamos las ecuaciones. La suma de dos números que vamos a colocar como x más y es igual a 38 para la primera. Si el doble del primero, o sea 2 veces x más 5 veces y es igual a 145. Una vez que ya tenemos planteado las ecuaciones, podemos colocar o despejar en función de una sola variable, en este caso x es igual a 38 menos y. Tomamos la segunda ecuación, 2 veces x más 5y es igual a 145. Reemplazamos en vez de x 2 por 38 menos y más 5 veces y igual a 145. Multiplicamos 2 por 38, 76 menos 2 veces y más 5y igual a 145. Acá nos queda como resultado 3y es igual a 145 menos 76. Y es igual 145 menos 76 nos da como resultado 69 y esto sobre 3. Y es igual 69 sobre 3, que es igual a 23. Y ya tenemos el primer número, que es 23. Para el siguiente número, para el paso 3, vamos a colocar x más y. En cualquiera de las dos ecuaciones reemplazamos el valor encontrado. 38 menos 23, x es igual a 7 más 8 es igual a 15.
y de esta manera determinamos el valor de los números, que ha sido 23 y 15. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.